Para sus vecinos, Xiao Wen es un beta tímido y cobarde, un vago que vive solo. Pero esa fachada es el precio que pagó hace 10 años por salvar a un joven y abandonar su carrera como un asesino legendario. Ahora, ese mismo joven, Suo Sen, acaba de aparecer en su departamento. No vino a darle las gracias, sino a cobrar una deuda que Xiao Wen no sabía que tenía, una que lo obligará a decidir entre seguir escondido o volver a matar. Aquí arranca Mátame Amor. Xiao Wen corta la tensión con un cuchillo. Así de rápido cortas el botón de suscribirte, le das like y comentas qué te pareció, a darle. Era una noche tranquila en la cafetería La Maison du Chocolat, un lugar acogedor donde la gente solía ir a relajarse. Pero esa noche la conversación entre dos clientes se puso algo tensa, porque uno de ellos, con el pelo rojizo, le preguntó a su amigo si aquel muchacho que estaba solo leyendo un libro era nuevo en el barrio. Su amigo, que se veía más sereno, le explicó que no, que el chico llevaba viviendo ahí como 8 años, desde que él mismo se había jubilado. Lo conocía bien, decía, pero también admitía que el muchacho siempre andaba solo, sin amigos, sin familia y aparentemente sin un trabajo formal. Esto no le gustó nada al pelirrojo, que enseguida opinó: ¿tan joven y ya andas de vago? Sabía que algo no andaba bien con él. Y para colmo, contó que no hacía mucho su propio hijo había sido rodeado por unos pandilleros y el tal Xiao Wen había pasado de largo como si nada, sin siquiera intentar llamar a la policía. El otro hombre intentó defenderlo un poco, diciendo que el chico no era tan malo, que incluso le había dado una mano alguna vez y que quizás solo era un poco tímido. «Míralo, es tan chiquito», dijo. «Ni siquiera creo que pueda ganarle una pelea a nadie, y mucho menos a una banda de matones». El pelirrojo volvió a preguntar si la policía había atrapado a esa banda, a lo que su amigo respondió, algo pensativo, que no, que habían desaparecido en el aire sin dejar rastro. Mientras tanto, el joven, Xiao Wen, cerró su libro y se levantó, dirigiéndose a la salida. El dueño del local, un hombre amable con un delantal, lo interceptó con una sonrisa. Le preguntó si ya se iba y le dijo que no se preocupara por lo que había dicho el recién llegado, que seguro tenía sus razones para actuar como lo hacía. Lo animó, diciéndole que siempre había sido un residente bueno y sensato. Xiao Wen solo le respondió con un escueto buenas noches antes de irse. El dueño suspiró, viendo cómo se alejaba. Pensó para sí mismo que era un beta atractivo y amable, y que si tan solo tuviera un trabajo decente y no fuera tan callado, se lo presentaría a su hijo. El camino de vuelta a casa fue silencioso para Xiao Wen. Al llegar a su departamento, encendió las luces, dejó su libro y se preparó una bebida caliente. Mientras tomaba un sorbo, su mirada se encontró con algo que lo detuvo en seco. A través del vidrio de su ventana, en el balcón de enfrente, había una silueta oscura de un hombre. La expresión de Xiao Wen cambió por completo. Sus ojos, antes de un tono suave, se encendieron con un brillo azul intenso, revelando una faceta de él que nadie en la cafetería podría haber imaginado. La atmósfera se volvió tensa, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. La tensión se materializó cuando un hombre de mirada penetrante y ojos verdes, con una sonrisa que denotaba poder, se reveló en el apartamento de Xiao Wen. El joven, con sus propios ojos azules brillando intensamente, no podía creer lo que veía. «¿Quién sos vos?», se preguntaba, mientras el intruso se burlaba de su falta de percepción. «Realmente, tus sentidos se han opacado en comparación con antes», le soltaba, explicando que lo había seguido hasta ahí y había entrado en su casa sin que se diera cuenta. «Qué lento te volviste». «Si hubiera querido matarte por la espalda, habría sido facilísimo», añadió, con una confianza escalofriante. Xiao Wen, en su mente, no podía entender cómo lo habían encontrado después de 10 años escondido. ¿Sería acaso otro asesino? Con una mezcla de confusión y desafío, le preguntó directamente: «¿Quién te mandó?». El hombre de ojos verdes, ahora revelando un aura de autoridad, le contestó: «Yo lo hice, y mi palabra es ley. Además, no vine solo». Entonces, con una pausa dramática, soltó una frase que hizo que el mundo de Xiao Wen se detuviera. «No sé si me recordás, pero hace 10 años hubo un incidente en un almacén en la costa norte». La mente de Xiao Wen revivió un recuerdo fugaz de sí mismo, herido, salvando a un joven con un tipo de sangre especial. «Ese soy yo, Suo Sen», dijo el hombre, confirmando la pesadilla de Xiao Wen.
Sin dudarlo, Shawen tomó un cuchillo de la mesada y con un movimiento rápido y furioso lo lanzó directamente al pecho de su invasor. El cuchillo surcó el aire y con un sonido metálico se incrustó en la pared, rozando el rostro de Suo Sen, quien apenas sufrió un pequeño rasguño en la mejilla. Con los ojos cargados de furia, Shawen le espetó: «¡Andate de acá!». Suo Sen, imperturbable, se limpió la sangre de la mejilla y sonrió. «Aunque ya no sos tan agudo como antes, tus habilidades siguen intactas», le dijo con sorna, y agregó una verdad aún más hiriente. «Estabas en la cima de tu carrera hace 10 años, ¿no? Solo por haberme salvado es que ahora tenés que esconderte en este lugar aburrido». Shawen, con otro cuchillo en mano, lo interrumpió, amenazante: «Será mejor que te pierdas antes de que te lance un segundo cuchillo». Pero Suo Sen simplemente se encogió de hombros. «No podrías matarme de todos modos. ¿Por qué tenés tanta prisa por deshacerte de mí?». Mientras Shawen se preparaba para lanzar el siguiente ataque, Suo Sen se movió. No fue un simple paso, sino un borrón de velocidad que apenas se pudo percibir. De repente, Shawen sintió un mareo abrumador. Sus ojos azules perdieron brillo y la visión se le nubló. El cuchillo que sostenía se deslizó de sus dedos y golpeó el suelo con un clang. «¿Por qué me estoy mareando?», se preguntó mientras sus rodillas cedían. Suo Sen, ahora mucho más cerca, observaba cómo Shawen caía indefenso. Shawen, al sentir su cuerpo flaquear, se dio cuenta tarde de que algo andaba mal. Su café no había sido precisamente inofensivo. Sus manos, que momentos antes empuñaban el libro rojo, ahora caían indefensas, mientras Suo Sen lo sostenía con una sonrisa enigmática. «¡Qué triste!», dijo Suo Sen con una voz que destilaba burla y satisfacción. El asesino que infundía terror en cada organización ahora es solo Hermano Wen, un pueblerino que se duerme con una taza de café. Con un gesto calculador, Suo Sen se acomodó el cuello de la camisa, su expresión reafirmando su control. «¿Sabías que te estuve buscando por muchísimo tiempo?», continuó, mientras los ojos de Shawen brillaban con un azul tenue, una última chispa de resistencia. «10 años, para ser exactos, y por fin te encontré». Para entenderlo, tenemos que viajar 10 años al pasado, a una noche estrellada donde la luna menguante iluminaba la ciudad. Allí, un pequeño Suo Sen, de no más de 8 años, caminaba junto a su padre, un hombre imponente y elegante, rodeado de guardaespaldas. De repente, el niño levantó su dedo, señalando hacia los techos de los edificios. «Papá, hay alguien en el techo», le dijo, con una curiosidad que iba más allá de un simple juego. Su padre, con una mirada sagaz, le explicó que se trataba de Jing, el asesino. El pequeño Suo Sen no entendía por qué, pero su padre le dejó claro que Jing era un especialista en eliminar la escoria de la sociedad: criminales transnacionales, traficantes de personas, desarrolladores de la Dark Web, todos ellos potenciales objetivos. Su padre, orgulloso, le dijo que su capacidad para percibir la presencia de Jing demostraba que había heredado la línea de sangre especial de la familia, y le aconsejó que en el futuro, si alguna vez necesitara un asesino, se asegurara de que fuera del calibre de Jing. El pequeño, con una chispa de picardía, preguntó si su padre ya lo había usado. Entonces, el niño preguntó, inocente, si no podían contratar a Jing para protegerlos ahora. Una sonrisa se dibujó en el rostro del hombre, quien admitió que Jing era uno de sus clientes más frecuentes, siempre impecable en cada trabajo. Su padre, con una mano en su cabeza, le respondió que, aunque quisiera, por el momento no tenían los fondos suficientes. El pequeño Suo Sen se quedó pensando, con una expresión de decepción, mientras, a la distancia, la figura de Jing, el asesino de la máscara, observaba la ciudad desde la oscuridad del techo, sus ojos azules brillando con una intensidad particular. En ese mismo instante, mientras la figura enmascarada de Jing observaba desde lo alto, el joven Suo Sen miraba con cierto temor. Pero su padre, al percibirlo, lo tranquilizó, diciéndole que no tenía por qué temerle. Jing, con sus ojos azules brillando intensamente, se movía ágilmente por los tejados, desapareciendo rápidamente en la oscuridad de la noche, dejando atrás solo el eco de su presencia. Más tarde, en un momento crucial, el padre de Suo Sen le dio instrucciones a sus hombres para llevar a su hijo a un almacén de la costa norte en 7 días, donde debía encontrarse con Christine. Él les dijo que intentaría unirse a ellos si lograba arreglar sus asuntos a tiempo.
Despidiéndose de su hijo, le advirtió que permaneciera cerca de sus tíos y estuviera siempre vigilante, siguiendo las enseñanzas para protegerse. Acto seguido, se subió a su auto y se marchó. El joven Suo Sen, convencido por las palabras de su padre de que Jing era una buena persona que mataba a los malos, preguntó a los hombres si Jing podría ayudarlos y cómo encontrarlo. Uno de ellos le explicó que era inútil, el maestro ya había intentado contactarlo. Jing estaba en una misión y no aceptaría ningún pedido a menos que se aumentara su pago. Le informó que los asesinos como él mataban para vivir y que requerían pago para cumplir las órdenes. Le dijo que, aunque Jing era de los pocos que elegían sus misiones, seguía siendo igual de peligroso. El joven Suo Sen, pensativo, solo atinó a decir, «Así que es eso». Pero, a pesar de todo lo que le decían, una profunda convicción permanecía en Suo Sen. Jing era diferente al resto de ellos. Volviendo al presente, Suo Sen, ya adulto, esperaba con una calma tensa en una habitación moderna. Observaba a Xiaowen, quien poco a poco empezaba a moverse en la cama. Con una sonrisa en el rostro, Suo Sen le dijo, «Por fin despertaste». Xiaowen, apenas abriendo los ojos, murmuró un «Jing» y trató de incorporarse con dificultad. «No te esfuerces», le advirtió Suo Sen, «la dosis fue bastante alta». Xiaowen, con el rostro de confusión y aún aturdido, solo atinó a preguntar, «¿Por qué?». Xiaowen, que aún se reponía del mareo, alzó la vista y, con la voz apenas audible, le preguntó a Suo Sen por qué lo había buscado y qué era exactamente lo que quería de él. Con una sonrisa enigmática que apenas llegaba a sus ojos, Suo Sen contestó sin rodeos, «Ya te lo dije antes, te quiero, y lo digo literalmente». Xiaowen, desconcertado por la franqueza, insistió en saber el motivo. Suo Sen miró por la ventana, como si recordara algo lejano, y le explicó que él mismo se había hecho esa pregunta por los últimos 10 años, y que esa era la razón por la que había decidido encontrarlo, para descubrir el porqué detrás de todo. Acercándose más, Suo Sen tomó suavemente la mano de Xiaowen, confesando que tener frente a él a la persona que había anhelado por tanto tiempo era casi insoportable, temiendo que, si lo soltaba, pudiera desaparecer otra vez. En ese instante, Xiaowen sintió un olor extraño, como a flores, que antes no había notado. Era un aroma que le resultaba familiar y peligroso. Pensó para sí mismo si acaso eran las feromonas de Suo Sen. En un breve flashback, mientras Xiaowen luchaba por procesar esa nueva información, la voz de unos hombres se escuchaba de fondo. Decían que era increíble que el temido Jing se hubiera descuidado. Advirtieron sobre el chico alfa que estaba detrás de él, refiriéndose al joven Suo Sen, explicando que él y su padre tenían un tipo de sangre especial. Aunque la mayoría de los betas no se veían afectados por alfas u omegas, esa línea de sangre representaba una amenaza única. Le aclararon a Jing que las feromonas de ese chico, una vez maduras, tendrían la capacidad de controlarlo por completo si él lo deseaba. Al volver al presente, con la imagen de Suo Sen frente a él, Xiaowen comprendió la magnitud de la situación. El niño que había salvado 10 años atrás se había convertido en el hombre que ahora lo tenía a su merced, y sus habilidades eran más peligrosas de lo que jamás imaginó. Suo Sen, con sus ojos ahora de un rojo brillante, inclinó su rostro hacia el de Xiaowen, y mientras acariciaba su mejilla, le preguntó con una sonrisa burlona, «Hermano Jing, ¿acaso mis feromonas huelen bien?». Xiaowen, visiblemente molesto, empujó la mano de Suo Sen con determinación, intentando recuperar algo de control. Con voz firme, lo corrigió. «Mi nombre es Wen Qiyan, aquí no hay ningún hermano Jing». Sus ojos, por un instante, brillaron con el azul intenso que revelaba a su otro yo, pero su insistencia era clara. Suo Sen, sin inmutarse, solo sonrió y respondió, «Está bien, entonces, te llamaré hermano Wen». Después, con una voz que implicaba una amenaza velada, le aconsejó, «Si tenés alguna otra petición, decímela ahora, o después será demasiado tarde». Xiaowen lo miró, su expresión cambiaba de la resistencia a una dolorosa comprensión. Finalmente, con un tono de resignación que lo decía todo, pronunció, «Solo querés poseerme». Xiaowen, con esa mirada que le iluminaba los ojos, le dijo a Suo Sen que él no era distinto de todos esos tipos que se obsesionaron con él en el pasado. Pero Suo Sen, sonriendo con una extraña amabilidad, le respondió que cómo podía compararlo con ellos si él era diferente.
Aseguraba que llevaba más de una década obsesionado con él, y que además era más obediente que todos los demás. Xiao Wen, sin inmutarse, lo desafió. «Obediente. Entonces, ¿por qué no me hiciste caso cuando te pedí que te fueras antes?» Y fue más allá. «Si lo que decís es cierto, deja de liberar tus feromonas y cerrá los ojos, ahora mismo». Suo Zhen soltó una risa leve, una que revelaba que las intenciones de Xiao Wen le resultaban cuanto menos interesantes. Sin titubear, aceptó el desafío, cerrando los ojos con una sonrisa, mientras le decía, con un tono que mezclaba picardía y confianza, que tenían todo el tiempo del mundo, y que estaba ansioso por ver qué planeaba hacer hermano Jing. Fue entonces que Xiao Wen, con una mezcla de precaución y audacia, acercó su mano y con la punta de los dedos tocó suavemente la mejilla de Suo Zhen. Este gesto, casi una caricia, fue solo una distracción. En un movimiento tan rápido que apenas se pudo percibir, Xiao Wen se deslizó detrás de Su Zhen, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Con una mirada penetrante y voz firme lo encaró. ¿No tenés miedo de que te tuerce el cuello? Pero Su Zhen, lejos de mostrar cualquier rastro de miedo, simplemente se recostó contra él, con una sonrisa serena que irradiaba una confianza absoluta. Abrió los ojos y le respondió sin dudar, «Claro que no». Explicó que sabía que Xiao Wen no lo haría y que de hecho tenía muchas ganas de ver la cara de Xiao Wen cuando se dé cuenta de que no puede matarlo. Mientras hablaba, su mano descendió, atrevida, rozando el muslo de Xiao Wen, un gesto que acompañó con la contundente afirmación de que no tenés más opción que obedecer. Xiao Wen se quedó completamente en shock, con los ojos bien abiertos, el color de sus ojos azules ahora más intenso por la sorpresa y la impotencia. Su Zhen, por su parte, mantuvo esa sonrisa enigmática, una que dejaba claro quién tenía el control absoluto en ese juego de poder. Su Zhen mantiene su compostura, mientras que Xiao Wen, aún bajo su control, apenas puede quejarse de un ligero dolor. Con una sonrisa enigmática, Su Zhen le pide que cierre los ojos y se dé la vuelta, a lo que Xiao Wen obedece, dejando en claro quién tiene el dominio total. Su Zhen le recuerda que no tiene sentido prolongar la situación, porque al final no hay escape posible, y cuanto más se resista, más difícil se volverán las cosas para él. Mientras observa la habitación, una realización cruza la mente de Su Zhen. Xiao Wen había liberado sus propias feromonas en un intento desesperado para distraerlo y escapar. Su Zhen se intriga, notando lo inusual de unas feromonas tan distintivas en un beta, lo que lo lleva a preguntarse qué clase de secreto podría esconder Xiao Wen. Como si quisiera probar su punto, Su Zhen imagina un escenario en el que sus hombres le reportan que Jing, el asesino, ha escapado por la entrada principal y no pudieron detenerlo. Su Zhen se burla de su debilidad, diciéndoles que si él no hubiera reducido la dosis de sedante, todos habrían muerto. Uno de sus hombres, avergonzado, le pide disculpas, admitiendo que Jing es muy difícil de manejar. La situación se vuelve aún más ridícula cuando otro de los secuaces aparece sin pantalones, explicando que Jing se los robó junto con sus zapatos al no tener que ponerse. Su Zhen, con una sonrisa desafiante, ordena reunir a los asesinos y traer a su senior de vuelta de una sola pieza, demostrando su determinación y el respeto por las habilidades de Jing incluso en esta fantasía. La escena cambia y Xiao Wen camina por su pueblo. La gente lo saluda, ajena a todo lo que ha pasado. Es entonces cuando se da cuenta de que Su Zhen compró la antigua villa cercana, lo que significa que ahora son vecinos, una realidad inquietante. Lo peor de todo, piensa Xiao Wen, es que en su intento de escape expuso su mayor secreto. Es un beta con feromonas únicas, algo extremadamente raro, ya que la mayoría de los betas ni siquiera desarrollan feromonas distintivas o funcionales. Las suyas, sin embargo, son especiales, le traen riqueza. A los 14 años descubrió que podía encontrar oro con ellas, como una planta legendaria. Ese fue su mayor secreto y lo que le permitió ser un asesino independiente, además de sobrevivir en su retiro hasta ahora. De vuelta en su apartamento, Xiao Wen, con sus ojos azules brillando con una intensidad particular, se queda pensativo. La revelación de su secreto y la cercanía de Su Zhen han cambiado por completo su realidad. Después de todo lo que pasó, Xiao Wen revisaba su apartamento y se topó con una caja vacía, lo que le confirmó que Su Zhen no solo lo había expuesto, sino que también le había quitado todas sus municiones.
La jugada de Su Sen de comprar una villa justo al lado, en lugar de llevárselo mientras estaba inconsciente, lo hizo sospechar que había una razón más grande detrás de esa movida. Con una urgencia palpable, Sha Wen salió disparado de su apartamento. Pero al pisar la calle, la escena lo dejó helado. El vecindario estaba infestado de personas armadas, vigilando desde los techos. Entendió al instante que no eran matones cualquiera, sino otros asesinos que lo estaban buscando, y uno de ellos, al verlo, no pudo evitar gritar emocionado. Sha Wen apenas giró cuando uno de ellos se lanzó hacia él con un cuchillo, gritando con una euforia bastante creepy que era suyo. Ya inmovilizado sobre Sha Wen, el tipo se presentó como Gao Renzo, su fan número 1, y con una intensidad que daba escalofríos, le confesó que lo había admirado siempre y que estaba feliz de por fin tenerlo tan cerca, incluso mencionando que su gemelo también estaba por ahí. Con sus ojos azules brillando intensamente, Sha Wen le preguntó qué querían. Gao Renzo no dudó en responder, explicando que debía unirse a ellos, o la gente inocente del vecindario pagaría las consecuencias, dejando claro que Sha Wen había acertado en sus sospechas sobre por qué Su Sen no se lo llevó. Sha Wen comprendió que el pueblo entero era el cebo, la pieza clave en el retorcido juego de estos asesinos. Con la hoja brillando peligrosamente cerca, Gao Renzo lo miraba con una intensidad desquiciada. Aún así, Sha Wen, con los ojos llenos de una furia azul, le advirtió que si se atrevía a tocar a alguien del vecindario, su hermano pagaría las consecuencias. Lejos de intimidarse, Gao Renzo solo sonrió, provocándolo aún más, casi rogando que lo mataran, como si eso fuera exactamente lo que buscaba. Mientras Gao Renzo lo seguía sujetando, burlándose de su estado debilitado y de su imposibilidad de alcanzar a su hermano, Sha Wen hizo una movida desesperada. Logró zafarse, saltando con una agilidad sorprendente para escapar del agarre. Pero en la prisa, justo cuando intentaba sacar su arma, la vio caer con un estruendo metálico contra el suelo, fuera de su alcance. De repente, una mano lo detuvo en seco. Era Su Sen, que lo había interceptado, sujetándolo con una mezcla de preocupación y autoridad. Lo regañó por ser tan imprudente, advirtiéndole que era peligroso. Pero la verdadera intención de Su Sen se hizo clara cuando con una mirada penetrante le ordenó no hacerle daño a nadie del lugar. Con una sonrisa cargada de intención, Su Sen le dejó claro que el destino de todos en el pueblo dependía únicamente de él. Sha Wen contempló la calle, llena de gente inocente que ahora era su rehén. En su condición actual, sintió que las probabilidades estaban completamente en su contra. No le quedaba más remedio que buscar una alternativa. Miró a Su Sen y, con la voz resignada pero firme, le dijo que hiciera lo que quisiera, siempre y cuando nadie en el pueblo saliera herido. Su Sen, con una sonrisa de victoria en el rostro, había logrado su cometido. Su Sen no perdió el tiempo. Después de asegurarse de que Sha Wen cooperaría, despidió a sus hombres, quienes entendieron el mensaje, y se retiraron rápidamente, saltando por los techos para alejarse. Les dejó claro que debían ser amables con la gente del pueblo, estableciendo su nueva base de operaciones con una autoridad innegable. Mientras sus subordinados desaparecían, Su Sen agarró la mano de Sha Wen con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, para luego acercarlo y, sin previo aviso, lo besó con una intensidad abrumadora. Sha Wen, sorprendido y furioso, reaccionó al instante y clavó sus dientes en el labio de Su Sen. Su Sen se separó, palpándose la herida. «¡Ay, eso duele!», dijo, casi con un tono de regaño juguetón, antes de sonreír con picardía. «¿Cómo pudiste morderme con tanta fuerza? Nunca besaste a nadie, ¿verdad, hermano Wen? Porque si es así, prometo que voy a matar a quien sea que haya sido». La amenaza, aunque dicha con una sonrisa, era tan fría como real, y Sha Wen, con los ojos llenos de furia, le respondió que no le importaba lo que Su Sen quisiera de él. Le aconsejó que se detuviera ahí mismo, porque de lo contrario iba a tener que matarlo. Pero Su Sen, lejos de intimidarse, le preguntó por qué debería detenerse después de haberse esforzado tanto durante 10 años. Había soportado de todo, buscando venganza contra cierto grupo y, sobre todo, buscándolo a él. Le dijo a Sha Wen que, si algo, debería estar agradeciéndole. Sha Wen se sintió acorralado, una voz interna gritándole cautela y retirada. Pero ya era tarde. Su Sen lo empujó suavemente contra la pared, mirándolo fijamente a los ojos. «No me voy a detener», le dijo Su Sen con una voz cargada de intención. «Lo que busco va mucho más allá de solo encontrarte. Quiero establecer una relación mucho más cercana con vos, una en la que ninguno de los dos podamos dejar al otro.
Frente a esa declaración de dominio, Xiao Wen reaccionó con un rechazo contundente, dejando claro que no quería ningún tipo de relación con él. Pero Suosen, lejos de molestarse, le respondió con una calma casi inquietante, aceptando que era imposible que Wen tuviera sentimientos por él, y, acto seguido, afirmó que empezaría la relación por su cuerpo. Esta revelación dejó a Xiao Wen visiblemente incómodo y sudando, mientras Suosen sonreía y le recordaba la negociación que habían tenido antes, una referencia directa al control que ya ejercía sobre él. Aunque Xiao Wen intentó mantener su postura, replicando que todavía tenía algunas cartas bajo la manga, Suosen lo ignoró, acercándose y sujetándolo con firmeza por el cuello y la mejilla. Con un gesto íntimo, Suosen olfateó el cuello de Xiao Wen, quien, alarmado, le pidió que se detuviera porque estaban en el techo, instándolo a entrar antes de hacer algo público. Sin embargo, Suosen lo provocó, preguntándole si le avergonzaba que todos supieran que él, el reservado hermano Wen, finalmente tenía un hombre. Luego, con una sonrisa penetrante, le preguntó dónde tenía sus glándulas, explicando que en los betas suelen estar en lugares discretos, como la boca o el pecho. Xiao Wen, en un último intento de resistencia, empujó ligeramente a Susan, insistiendo en que, aunque las encontrara, no podría marcarlo. Pero Susan solo sonrió con confianza, recordándole su tipo de sangre único y cómo, a pesar de usarlo para someter a otros, nunca lo había usado para marcar a nadie, hasta ahora, porque solo lo quería a él. Con una intensidad escalofriante, le preguntó, ¿no es emocionante solo pensarlo? Tal vez incluso empieces a tener ciclos de celo por eso. Xiao Wen se quedó completamente helado, con una mirada de puro pánico y desesperación en sus ojos azules, dándose cuenta de que estaba a merced de Susan. En medio de esa desesperación, Xiao Wen, que ya no podía más, le gritó a Susan con una voz cargada de pánico que hiciera lo que quisiera, pero que dejara sus glándulas de aroma en paz. Susan, con una sonrisa en el rostro, se burló de su petición, señalando lo obvio de ese lugar en el cuello y cómo parecía que la resistencia de Xiao Wen provenía justamente de ahí. A Xiao Wen le invadió el terror al darse cuenta de que Susan podía percibir con tanta facilidad la importancia de sus feromonas, aquellas que habían sido cruciales para su supervivencia. Sabía que si se veían afectadas o alteradas, perdería su única forma de defensa. Susan, notando su preocupación, lo acorraló aún más, preguntándole si el secreto de sus glándulas de aroma era más importante que el simple hecho de que lo tocara, o si temía empezar a tener ciclos de celo una vez que lo marcara. Con una sonrisa que ocultaba una amenaza, Susan le concedió su petición, diciendo que dejaría sus glándulas de aroma tranquilas, pero acto seguido le preguntó si eso significaba que ahora tenía la libertad de seguir tocándolo. Xiao Wen, derrotado, le dijo que hiciera lo que quisiera, porque realmente no tenía otra opción. Susan, con esa cercanía abrumadora, le replicó que eso no era del todo cierto, que él estaba dispuesto a escuchar lo que tuviera que decir, pero que había sido Xiao Wen quien había huido. Y entonces, sin previo aviso, mordió el cuello de Xiao Wen. Una intensa oleada de feromonas brotó, y se pudo ver cómo las marcas de la mordida se expandían sobre la piel de Xiao Wen. Pero lo que debería haber sido una infusión de feromonas se convirtió en una violenta colisión de energías. Las feromonas de Suosen, que buscaban anclarse, se encontraron con una resistencia feroz por parte de Xiao Wen. La escena se volvió caótica, las feromonas de ambos chocaban y se repelían con rapidez. Xiao Wen lanzó un grito de dolor desgarrador mientras Suosen, sorprendido, se apartaba. El cuerpo de Xiao Wen colapsó y Suosen lo sostuvo con una expresión de pura confusión. No entendía por qué no podía marcarlo, ni por qué la infusión de sus feromonas le estaba causando tanto sufrimiento a Xiao Wen. Algo que nunca había visto, algo que cambió drásticamente sus planes, había sucedido. La mansión de Suosen se alzaba imponente bajo el cielo azul, y en una de sus habitaciones la tensión seguía latente. Xiao Wen yacía inconsciente en la cama, mientras Suosen, con una visible preocupación, le sostenía la mano. Cerca, uno de sus hombres, un corpulento tipo llamado Gao Renyu, lo escuchaba atentamente. Suosen le preguntó a Gao Renyu, que parecía saber más sobre el tema, si entendía qué estaba pasándole a Xiao Wen. Y él, sin dudar, afirmó que sí.
explicó que la mayoría de los betas no tienen ni feromonas ni glándulas de aroma, lo que impide que puedan ser marcados. Pero Xiaowen, al ser una excepción con ambas, tiene feromonas que repelen cualquier interferencia externa sin causarle daño a su cuerpo. Sin embargo, Gao Renju aclaró que las feromonas de un beta nunca van a ser tan potentes como las de un alfa. Aún así, le recordó a Suo Sen que su linaje único le permitía suprimir e influenciar a cualquier otro género secundario. Así que técnicamente, él aún debería ser capaz de suprimir las feromonas de Xiaowen si las infundía lentamente en él. Reconoció que, al principio, podría ser un poco incómodo para Xiaowen, pero Suo Sen solo se preocupaba de que no le causara ningún daño físico real. Con una mirada en sus ojos que mezclaba determinación y posesividad, Suo Sen reveló su nuevo plan. Iba a esperar hasta haber suprimido por completo a Xiaowen, llenando sus glándulas con sus propias feromonas. Solo así podría reclamarlo de forma permanente, marcando cada parte de su cuerpo. Sus subordinados, que habían escuchado la conversación, se quedaron con la boca abierta, uno de ellos incluso haciendo un comentario algo imprudente sobre Jing, por lo que recibió un golpe en la cabeza. Gao Renju, aún con la cicatriz que le cruzaba el rostro, cuestionó a su jefe. ¿Estás seguro de que querés hacerle esto? Él es demasiado importante para vos. ¿No te da miedo que te odie o incluso que te mate? Suo Sen, sin apartar la mirada de Xiaowen, respondió con una sonrisa melancólica que, incluso si Xiaowen lo quisiera muerto, no podría hacerlo. Más allá de su odio, a Suo Sen le aterrorizaba la idea de que Xiaowen lo dejara. De repente, la escena cambia y volvemos en sí junto a Xiaowen. Abrís los ojos lentamente, sintiendo un leve dolor en el cuello justo donde Suo Sen te había mordido. Te incorporás en la cama, notando que seguís en su habitación. Recordás el dolor intenso de cuando Suo Sen intentó infundir a la fuerza sus feromonas en tus glándulas, pero nunca esperaste perder la conciencia por eso. Te palpás el cuello y comprendés que el dolor fue una especie de mecanismo de autodefensa de tus feromonas, repeliendo las de Suo Sen. Aunque sentías el dolor en tu cuello, la victoria de tus feromonas era agridulce. Sabías que ahora te tocaba luchar contra la supresión de las de Suo Sen. Y para empeorar las cosas, Gao Renju, el experto en feromonas y mano derecha de Suo Sen, apareció para recordártelo. Xiaowen lo reconocía como un tipo fuerte, capaz y en ese momento completamente inigualable en una pelea. Gao Renju te ofreció una explicación sobre lo que había pasado, pero vos, con la mente clara, lo interrumpiste. No necesitabas saber más de eso, ya lo entendías. Lo que realmente te importaba era otra cosa, algo mucho más fundamental. Querías saber a qué organización pertenecían. En respuesta, Gao Renju solo alzó el brazo, revelando un intrincado tatuaje con forma de raíz. Una imagen que para vos no era para nada desconocida. Conocías esa marca. A pesar de haber dejado el mundo de los asesinos hace una década, te mantuviste al tanto de lo que pasaba en la Dark Web, ese abismo digital donde el 96% de la información del Internet se esconde. Recordabas que mientras buscabas la familia de Suo Sen, una nueva organización emergió y empezó a consolidar su poder, integrando fuerzas ilegales sin piedad. Su nombre, Burnet. Una organización que vos mismo habías apoyado financieramente en el pasado a través de esa misma Dark Web. Gao Renju te indicó que Suo Sen te esperaba en el salón principal. Al llegar, la escena te golpeó. Estaban a punto de ejecutar a un traidor de una organización enemiga, acusado de tráfico ilegal de órganos. Un clic seco, seguido de varios disparos, y la sangre salpicó el lugar. Fue en ese momento que la verdad te cayó encima con una fuerza demoledora. El líder detrás de Burnet, esa organización tan poderosa, no era otro que el mismo chico que había salvado hacía años. Suo Sen. Xiaowen no podía creerlo. En ese momento, la imagen de Suo Sen, ensangrentado y con esa sonrisa gélida, se le grabó en la mente, mientras lo escuchaba darle la bienvenida a su organización. La revelación de que el chico que había salvado era el líder de Burnet, esa poderosa entidad a la que él mismo había apoyado, lo dejó sin palabras. Xiaowen, que siempre había pensado en Burnet como una simple herramienta para contrarrestar la violencia con más violencia, ahora veía cómo todo se complicaba. Suo Sen no solo había entrado en la industria, sino que se había metido en la zona más peligrosa, haciendo que la situación fuera mucho más volátil. Sentía que todo se le escapaba de las manos.
Ahí es cuando Suo Sen, con su mirada intensa, lo detuvo bruscamente antes de que pudiera irse, acorralándolo contra la pared. Xiao Wen, furioso, le exigió que lo soltara, pero Suo Sen se negó, preguntándole por qué le costaba tanto aceptar su liderazgo. Le recordó que la filosofía de Burnett de combatir el mal con el mal era justamente lo que Xiao Wen solía hacer. Pero este le respondió que no eran iguales y le preguntó quién lo había metido en ese mundo. Con una mirada seria, Suo Sen le reveló que nadie lo forzó. Él eligió ese camino para vengar a su padre. Su objetivo final era eliminar a los fundadores del grupo Kalfa, y fue precisamente esa búsqueda la que lo llevó a encontrar a Xiao Wen, que había estado viviendo una vida tranquila después de su retiro. De todos los fundadores, el único cuya identidad habían confirmado era un tal Cliff Quentin. Suo Sen añadió que seguro Xiao Wen lo conocía. Y claro que sí, Xiao Wen sabía exactamente de quién hablaba. Durante años había buscado a Cliff Quentin en la Dark Web, pues había sido el médico personal de la familia de Suo Sen. Sabía que si lo atrapaban, se revelarían las identidades de los demás fundadores. Pero había un problema: Cliff Quentin no era alguien que Suo Sen pudiera manejar fácilmente. El hecho de que se hubiera mantenido oculto después de que el grupo Kalfa fuera aniquilado indicaba que tenía aliados mucho más poderosos que lo respaldaban. Xiao Wen sentía que Suo Sen se estaba metiendo en algo demasiado grande. Suo Sen, con una sonrisa de confianza, interpretó la preocupación de Xiao Wen como una señal de que en secreto había estado investigando a Cliff Quentin y sus poderosos aliados por años para ayudarlo con su venganza. Pero Xiao Wen lo interrumpió de inmediato, dejando en claro que sus motivos eran puramente propios. Solo quería eliminar a quienes no pudo en el pasado, y le advirtió a Su Sen que se mantuviera al margen de su asunto. Su Sen se burló de su estado actual, recordándole lo fácilmente que había sido localizado y manipulado. ¿Cómo esperas manejar esto vos solo?, le lanzó con sarcasmo, desafiándolo a intentar detenerlo. En su interior, Xiao Wen sabía que Su Sen tenía razón en algo. Estoy en un estado lamentable, pensó, reconociendo que ahora solo podía encargarle el trabajo a otros. Recordaba la grave herida que sufrió al salvar a Su Sen 10 años atrás. Su agudeza y percepción ya no eran las mismas, y no podía luchar ni trabajar solo como solía hacerlo. El silencio se hizo denso, y Su Sen se inclinó más, su mano rozando la cintura de Xiao Wen. «Hermano Jing», murmuró con un tono provocador, «¿por qué no admitís que te importo? Que te preocupas por mi seguridad, incluso si estoy en este juego peligroso». Xiao Wen lo miró con furia, apartando su mano. «Tu seguridad no tiene nada que ver conmigo», le contestó con firmeza. Su Sen solo sonrió, imperturbable. «Si no te importa mi vida o mi muerte, entonces no interfieras con mi venganza», concluyó. Acto seguido, dijo que se iría a descansar, incluso ofreciéndole a Xiao Wen la opción de tomar una siesta o explorar la mansión. Mientras Su Sen se alejaba, una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro. Miró por encima del hombro, como si ya supiera lo que vendría. «Se escapó otra vez mi hermano Jing», dijo casi para sí mismo. Casi al instante, Gao Renyu, el subordinado de Su Sen, irrumpió en la habitación, con el rostro magullado. «Su Sen, Jing acaba de escapar por la ventana del primer piso», informó, explicando que probablemente Xiao Wen sabía que no lastimarían a los residentes, por eso se había atrevido a irse. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Pero Su Sen estaba tranquilo, una sonrisa enigmática en sus labios. Aseguró que Xiao Wen no iría lejos, ya que no estaba en su mejor condición. Además, creía que no estaba intentando escapar de verdad, sino que solo necesitaba un respiro, un momento a solas. «Sabe que la vida de los residentes es solo una fachada para negociar», explicó. «Pero desde el momento en que descubrió mi conexión con esta organización, la ficha de negociación cambió. Ahora es mi vida la que está en juego». Y mientras Xiao Wen sentía que su vida pendía de un hilo, Suo Sen meditaba en sus propias realidades. Como líder de Burnett, sabía que tenía muchos enemigos, incluso más de los que su padre tuvo alguna vez. Pero había una persona en particular que se destacaba: Xiao Wen. ¿Crees que me va a dejar solo 10 años después? Aunque se escape, no importa a dónde vaya el hermano Xing, estoy seguro de que lo voy a encontrar, se dijo con una sonrisa inquebrantable, confiado en que Xiao Wen jamás podría eludirlo de verdad. Pero la realidad para Xiao Wen era mucho más cruda.
Bajo el cielo nocturno, mientras los guardias de Suo Sen lo buscaban por los perímetros de la mansión, él se esforzaba por subir al techo. Cada movimiento era una tortura, el cansancio lo superaba y se daba cuenta de que, con su escasa resistencia, escapar de verdad iba a ser imposible. Ahí, en la cima, una pregunta más profunda lo carcomía. ¿Por qué dudaba? Después de todo lo que había hecho por Suo Sen y ahora con sus glándulas de aroma en peligro, lo lógico sería huir y mantenerse lo más lejos posible. Sin embargo, Suo Sen estaba empeñado en vengarse de Khalfa y Xiaowen no podía evitar pensar que, si se iba, ese chico podría terminar siendo devorado por el mismo abismo que consumió a su padre. Aunque se decía a sí mismo que no tenía nada que ver con él, la idea persistía. Fue así como, en lugar de escapar, Xiaowen se encontró de vuelta dentro de la mansión. Ni el techo ni las ventanas estaban resguardadas. Con sus ojos azules brillando con la intensidad de Xing, observó a Suo Sen, quien dormía plácidamente en su cama. Era desconcertante que alguien que lideraba una organización tan poderosa fuera tan descuidado con su propia seguridad. Mientras lo miraba, una ola de recuerdos lo invadió. ¿Por qué pensaba en el Suo Sen joven? Era obvio que el hombre que tenía delante ya no era el mismo chico de antes. Apenas Xiaowen había regresado a la mansión, se encontraba dormido en la cama, mientras Suo Sen lo observaba de cerca, con una pistola sobre la mesita de luz. Recordaba al niño vulnerable que fue, ese que buscaba refugio y calor, pero ahora, en su mente, ese niño ya no existía. Lo que sí existía era una punzante irritación que lo invadía. Xiaowen despertó con una punzada de arrepentimiento, deseando no haber vuelto. Antes de que pudiera procesar el pensamiento, Suo Sen ya estaba sobre él, inmovilizándolo. Con una sonrisa le confirmó lo obvio. Confiaba en que no te irías. Xiaowen, en su interior, se lamentó de su propia resistencia. ¿Qué tan lejos podría correr con esta poca energía que tengo? Mientras Suo Sen le apretaba la mano con fuerza, Xiaowen, resignado, le reprochó. Sabes que no puedo escapar, no hace falta que me agarres tan fuerte. Suo Sen, con una intensidad palpable en la mirada, le explicó que no quería volver a experimentar el dolor de no poder aferrarse a él. Le recordó que hace mucho tiempo, cuando perdió todo, Xiaowen fue el único que le dio la calidez que necesitaba. Pero a pesar de la dependencia que había cultivado, Xiaowen había decidido irse. Te odié por ser desalmado, le confesó Suo Sen, con una expresión de dolor que mezclaba con su actual firmeza. Pero también me odié a mí mismo por ser impotente. Ahora las cosas eran diferentes. Suo Sen sabía que Xiaowen sentía culpa por no haber salvado a su padre en el pasado. Le aseguró que con él en el camino de la venganza, Xiaowen nunca lo dejaría por miedo a que terminara igual que su papá. Xiaowen, que no podía ocultar su estrés, intentó rechazarlo. Le dijo a Suo Sen que eso ya era cosa del pasado, que lo que había hecho fue un rescate más en su carrera, sin ninguna obligación de cuidarlo. No importa el camino que elijas, le espetó con firmeza, no tiene nada que ver conmigo. Pero la obstinación de Xiaowen solo avivó la llama en Suo Sen. Con una sonrisa cargada de desafío y un jaja sutil, se inclinó aún más cerca. «Sos tan terco, hermano Ching», le susurró. «Justo por lo que acabas de decir, ahora quiero marcarte todavía más». El pánico se apoderó de Xiaowen, quien, con un grito desesperado, exclamó: «No, no podés, pará». Con una mirada penetrante, se acercó a Xiaowen recordándole cómo lo había abandonado en el pasado. Le dijo que esa crueldad no lo sorprendía y que por eso él mismo se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Ya no iba a permitir que lo ignoraran ni que se deshicieran de él tan fácilmente. Mientras lo mantenía inmovilizado, Suo Sen dejó en claro que no importaba lo terco que fuera, una vez que lograra marcarlo con éxito, jamás podría dejarlo. La noche avanzó, pero Suo Sen seguía sin poder marcar a Xiaowen. Sin embargo, su actitud había cambiado. Ahora, con una calma inquietante y una caricia suave en el cabello de Xiaowen, le susurró que estaba bien, que podían ir despacio. Total, tenían todo el tiempo del mundo para lograrlo. Este cambio de táctica era aún más siniestro, demostrando la profundidad de su plan y su control. Pero mientras Suo Sen consolidaba su dominio, en otro lugar, una explosión ensordecedora y ráfagas de disparos irrumpieron en la noche.
2 hombres, visiblemente aterrados y con heridas, se escondían entre los escombros. Se preguntaban quién podría haber provocado a su organización con tal violencia, susurrando sobre un lunático que había matado a los padres de sus superiores, causando una masacre brutal. De pronto, la figura del atacante emergió entre las sombras. Un hombre enmascarado, con el pelo rubio y los ojos azules brillantes, que sostenía una pistola con las manos ensangrentadas. No era otro que Jing, la identidad oculta de Xiao Wen, quien desató otra ronda de disparos, confirmando que la venganza había llegado. Con la misión cumplida, Xiao Wen, ya sin máscara, se derrumbó bajo la lluvia torrencial. La sangre escurría por su rostro, mezclándose con las lágrimas que finalmente liberaba. Con los ojos celestes llenos de dolor y un profundo cansancio, miró al cielo, murmurando para sí mismo: «Papá, mamá, ya me vengué». La venganza era amarga, pero le había dado una especie de paz. «Al fin puedo ir y unirme a ustedes», pensó, con la mirada perdida en la inmensidad de la noche, sugiriendo un anhelo de descanso que trascendía la vida misma. Una voz desesperada intentó sacarlo de ese limbo. A través de una rendija, un hombre trajeado le suplicaba que aguantara, que no se rindiera, mientras Xiao Wen sentía cómo la conciencia se le escapaba, con sus ojos azules apenas abiertos, hasta que finalmente se cerraron. Cuando Xiao Wen volvió en sí, despertó en una habitación desconocida, con la cabeza vendada y el cuerpo adolorido. Frente a él estaba el mismo hombre que lo había encontrado, quien se presentó como Suo He, un empresario. Pero lo que realmente impactó a Xiao Wen fue que Suo He ya sabía su secreto. Él era Jing, el asesino que había aniquilado por completo al grupo Tarántula. Con una sonrisa, Suo He le aseguró que allí estaría seguro para recuperarse. Xiao Wen, con la mirada perdida, no entendía por qué lo habían salvado, confesando que, después de todo lo que había hecho, ya no le quedaban ganas de vivir. Suo He lo observó con seriedad, procesando sus palabras. Le costaba creer que un chico tan joven fuera un asesino tan increíblemente talentoso. Entonces le hizo una oferta, proponiéndole que si se sentía perdido, empezara a trabajar para él, asegurándole que lo apoyaría desde las sombras y lo instó a seguir viviendo para encontrar un nuevo sentido a su existencia. En ese momento, un recuerdo vívido invadió la mente de Xiao Wen. Se vio a sí mismo, mucho más joven, en un almacén bañado por la luz del atardecer. Con sus manos ensangrentadas, sostenía a un hombre herido de muerte, que con su último aliento y la boca manchada de sangre, le susurró las coordenadas de un lugar y, con una mirada de súplica, le pidió a Xiao Wen que protegiera a su hijo, Suo Zhen. Era el padre de Suo Zhen, quien le confiaba lo más preciado que tenía. De repente, Xiao Wen se despertó de golpe, con sus ojos azules brillando intensamente. Se dio cuenta de que no estaba solo en la cama. A su lado, durmiendo pacíficamente, estaba Suo Zhen. Lo miró con una mezcla compleja de sorpresa y resignación, antes de cerrar los ojos de nuevo. Cuando se levantó de la cama, Xiao Wen sintió su mano izquierda entumecida y sus glándulas adoloridas. Era el costo de la constante batalla contra las feromonas de Suo Zhen. Sus glándulas gastaban una energía brutal repeliéndolas. Necesitaba recuperar toda su fuerza antes de intentar cualquier movimiento, mientras se tocaba el cuello pensativo. De repente, su atención fue captada por una pequeña figura curiosa que se asomaba por la puerta. Era Gao Renzuo, el menor de los mellizos. Xiao Wen, con la mirada seria y esa autoridad innata de asesino, lo llamó para que se acercara. Gao Renzuo se acercó con una actitud de completo enamoramiento, tanto que Xiao Wen tuvo que pedirle que no se acercara. El pequeño, extrañamente obediente, dio unos pasos hacia atrás, haciendo que Xiao Wen pensara que este tipo, a diferencia de Suo Zhen, podría serle bastante útil en el futuro. Aprovechando la situación, Xiao Wen le pidió que le consiguiera algo de ropa porque las prendas de ese tipo no le quedaban para nada bien. Gao Renzuo, con una sonrisa de oreja a oreja, aceptó la misión con un «sí señor» lleno de entusiasmo. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Suo Zhen se reunía con sus subordinados. Uno de ellos le informaba sobre los recientes avistamientos de Cliff Quentin, a quien habían visto cerca de una iglesia en Klimt Street.
La preocupación era que los edificios de esa área eran bastante viejos y nadie sabía a qué organización pertenecían, pero fue Xiaowen quien, con su conocimiento del bajo mundo, interrumpió para aclararles que se trataba de una base de Black Mamba. Les explicó que, tiempo atrás, él mismo había logrado destruir todas las bases de esa organización, menos esa, y por eso les habían dado espacio para resurgir. Suo Sen, notando la increíble experiencia de Xiaowen en estas viejas organizaciones, no dudó en reconocer su valor. Pero antes de seguir con el plan, Suo Sen se fijó en la ropa de Xiaowen y preguntó de quién era. Gao Renzuo, emocionado, quiso decir que era suya, pero su hermano, Gao Renyu, lo corrigió rápidamente. Le dijo a Suo Sen que, si Xiaowen iba a trabajar para él durante el día, iba a necesitar un uniforme nuevo que le quedara bien para poder moverse sin problemas. Xiaowen, un poco sorprendido, preguntó, ¿trabajar para él? Suo Sen, con una sonrisa enigmática, se puso de pie para recordarle lo que le había dicho la noche anterior. «Bienvenido a mi organización». Luego, Suo Sen le explicó que su padre solía decirle que la mejor manera de contratar a alguien era hacerlo su asesino personal. Y así, de forma categórica, le dijo a Xiaowen que a partir de ese momento, él sería su asesino. Xiaowen lo miró fijamente, con una expresión de Jin Shang. Suo Sen continuó, señalando que, a pesar de haberse retirado, Xiaowen no había dejado de investigar durante todos esos años. Eso solo significaba que tenían un objetivo en común: capturar y eliminar a todos los fundadores de Kalfa. Y para sellar ese pacto, Suo Sen le tendió una pistola. La sorpresa fue evidente en el rostro de Gao Renyu, quien se preguntaba si su jefe realmente le iba a confiar un arma a Jin. Pero Xiaowen, con una mirada fría y resuelta, tomó el arma, aceptando el nuevo rol que se le imponía. Xiaowen sabía que, si quería recuperarse de sus heridas, tenía que cooperar con ese loco. Después de todo, vengar al padre de Suo Sen era uno de los motivos por los que, a pesar de haberse retirado, seguía activo en la Dark Web. Entendía que aliarse con Burnett aceleraría su propia venganza contra el grupo Kalfa, un objetivo en el que no había avanzado mucho por su cuenta en los últimos años. Así que, con el arma ya en mano, Xiaowen miró a Suo Sen y le puso sus condiciones. «Pero tengo 2 condiciones para trabajar con vos». Apenas Xiaowen terminó de hablar, los guardias de Suo Sen, incluyendo a un sorprendido Gao Renio, apuntaron sus armas hacia él. La tensión se podía cortar, pero Suo Sen, con su acostumbrada calma, les hizo un gesto. «Bajen las armas y déjennos solos», ordenó. «Quiero hablar a solas con el hermano Xing». Mientras los demás se retiraban, Xiaowen bajó su arma, pero la acercó sutilmente al pecho de Suo Sen como una advertencia silenciosa. Suo Sen, sin inmutarse, solo sonrió y lo invitó a negociar. «Si estás dispuesto a negociar, te escucho. Siempre fuiste de los que preferían escapar antes que dialogar, así que contame, ¿cuáles son tus 2 condiciones?» Xiaowen dudó. Le parecía irónico que Suo Sen quisiera escuchar, cuando antes no lo hacía, pero igual siguió. «Primero, tenés que aceptar todas mis sugerencias para cualquier plan que tengas contra el grupo Kalfa». Suo Sen asintió, pidiéndole la segunda. Xiaowen lo miró a los ojos, serio. «Segundo, no vas a tocar mis glándulas de olor». Suo Sen lo estudió en silencio y después de un momento asintió. Con un movimiento rápido, tomó la corbata de Xiaowen y mientras soltaba el arma al suelo, le dijo: «De acuerdo, no voy a tocar tus glándulas de olor». Pero se inclinó aún más, susurrando su propia condición con una sonrisa. «Siempre y cuando vos no intentes morderme, escapar, resistirte o digas algo desagradable cuando te esté besando o abrazando». Xiaowen, completamente indignado, intentó protestar, pero Suo Sen ya lo tenía atrapado, acercándolo aún más. En ese instante, Xiaowen se dio cuenta de algo vital. Suo Sen respondía mejor a la persuasión que a la fuerza bruta. No podía darse el lujo de provocarlo otra vez, porque sus glándulas de olor no resistirían otro ataque. Sabía que las feromonas alfa de Suo Sen eran demasiado potentes y si seguía insistiéndolas, eventualmente penetrarán su defensa. Con un suspiro de resignación y una expresión de fastidio, Xiaowen cedió. «Si tanto insistís, bueno, lo que sea», dijo. No tuvo tiempo de reaccionar. Suo Sen, sin perder un segundo, sostuvo su rostro y lo besó. Apenas terminó la frase, Suo Sen se inclinó y lo besó, un movimiento que dejó a Xiaowen completamente descolocado, sintiendo cómo el impacto lo invadía. Pero la sorpresa no terminó ahí, porque Suo Sen, con los ojos verdes brillando intensamente, empezó a liberar sus feromonas.
Xiao-wen, sintiendo el efecto inmediato y con los suyos en un azul vibrante, le preguntó si acaso estaba usando sus feromonas. Suo-sen sonrió, con una astucia evidente en su mirada. Le recordó que sus condiciones solo establecían que no podía tocar sus glándulas, pero nunca mencionaron que no podía liberar sus propias feromonas. Suo-sen lo desafió, diciéndole: «Podés aguantar la respiración, a ver cuánto durás con un beso así». En ese momento, Xiao-wen se dio cuenta. Había cometido un error táctico enorme al negociar. Sin embargo, la intensa atmósfera se rompió de golpe. Un estruendo alertó a ambos, mientras Gao Renyu y Gao Rensuo irrumpían en la sala, con las armas en alto y un aire de urgencia. «Disculpe, jefe, tenemos algo urgente que informar», gritó Renyu. Xiao-wen, claramente molesto por la interrupción, reaccionó con un rápido y potente puntapié que mandó a Suo-sen a volar por la habitación. Los hermanos Gao quedaron helados, las armas se les cayeron de las manos. «¿El jefe acaba de ser pateado por Jing?», pensó Rensuo, mientras Rensuo, con los ojos bien abiertos, le gritaba a Xiao-wen: «Jing, por favor, detené este comportamiento irrespetuoso. Ya que te uniste a nuestra organización, tenés que mostrarle el máximo respeto a nuestro jefe». Xiao-wen, por su parte, pensó: «Acá el irrespetuoso no soy yo». Pero Suo-san, sin perder la compostura, se levantó con una sonrisa en el rostro. «Parece que recuperaste algo de tu energía, hermano Jing, ¿no?», bromeó, mientras les ordenaba a sus hombres que bajaran las armas y dijeran cuál era la noticia urgente. Gao Renyu, todavía medio conmocionado, informó que un soldado de la isla Varina había reportado la presencia de la serpiente negra en la zona. La sospecha era que el capo, su líder, estaba haciendo tratos secretos con ellos. Xiao-wen entendió al instante. La serpiente negra había hecho su jugada. Suo-sen, con una risa confiada, dijo que era de esperar. «Si queremos atrapar a Cliff Quentin, primero vamos a tener que enfrentarnos a nuestro viejo rival», explicó. Añadió que era obvio que la serpiente negra lo ayudaba a Quentin a esconderse, como una forma de oponérsele, y ahora estaban invadiendo su territorio, probando sus límites. Suo-sen, con una sonrisa en el rostro, anunció que en un par de días irían a la isla Varina para divertirse con la serpiente negra. Xiao-wen, preocupado por la imprudencia de su jefe, le reclamó que no podía ser tan impulsivo, porque era muy probable que todo fuera una trampa. Le recordó que durante años Susan había mantenido su identidad como líder de Burnett en secreto, y que exponerse así ahora era una locura. Pero Susan le respondió con frialdad que nunca había sido su intención esconderse, sino todo lo contrario, quería que su existencia fuera conocida para sacar a esas serpientes de sus cuevas. Xiao-wen lo miró indignado, diciéndole que eso era imprudente y que habían acordado que él seguiría sus sugerencias. Fue entonces que Susan, con una sonrisa enigmática, le recordó a Xiao-wen sus propias palabras, que su seguridad y el camino que decidiera tomar no tenían nada que ver con él. Xiao-wen, sorprendido, se lo devolvió. «Esas fueron tus propias palabras, hermano Jing, anoche», le dijo, refiriéndose a las condiciones que había puesto. Con un suspiro, Xiao-wen aceptó que, sí, en efecto, no tenían nada que ver con él. Pero rápidamente aclaró que su preocupación venía porque la decisión de Susan afectaría directamente su plan. En ese instante, una alarma sonó en la cabeza de Xiao-wen. Se dio cuenta de que Susan podría tomar su preocupación como algo significativo, y eso era un terreno peligroso. Justo en ese momento, Gao Renyu, el leal subordinado, intervino. Sugirió llevar a Xiao-wen, ahora una especie de consejero, a la sala de estrategia para la discusión. Y Susan asintió, con esa sonrisa que ya conocíamos, pareciendo disfrutar de la nueva dinámica. Así que, con Xiao-wen ahora oficialmente parte de la mesa de estrategia, Susan se dio media vuelta y sin rodeos le dijo a Gao Renyu y al otro subordinado que podían empezar la discusión sin él, pero no sin antes dejarles una orden bien clara. Cuiden a Jing, no lo dejen irse cuando quiera. Mientras se alejaba, Xiao-wen soltó un suspiro de alivio, pensando para sí mismo: «Uf, por poco, menos mal que no se puso loco como siempre».
Acto seguido, Gao Renyu, el segundo al mando de Burnett, los llevó a una sala de estrategia con pantallas holográficas, el centro neurálgico de las operaciones. Allí se presentó formalmente y empezó a explicar la estructura de su organización, que es gigantesca y tiene presencia por todo el mundo, con un montón de ramas de diferentes tamaños. Gao Renyu lidera una de las ramas ocultas, la más importante, ya que se encarga directamente de la seguridad del líder de Burnett. De paso, aclaró que su hermano gemelo, Gao Rensua, era un soldado bajo su mando. Rensua, que había estado a un lado como un niño pequeño esperando su turno, se quejó de que su propia presentación no había sido impresionante para nada, un comentario que Xiao Wen, con su semblante serio, simplemente ignoró. Gao Renyu, sin perder el hilo, continuó con lo importante, la rama en la isla Varina, que es vital para sus recursos mineros, y la urgencia de actuar si era cierto que la organización Black Mamba se había infiltrado. Preguntó con sensatez sobre la fiabilidad del reporte de los soldados de Varina. Quería saber si, más allá del testimonio, había alguna prueba física. Renyu le confirmó que no, que el principal obstáculo era que no tenían ninguna evidencia para probar que el capo de la isla Varina los había traicionado. Xiao Wen, que entendió cuestionar al capo sin pruebas, solo le daría un argumento para justificar su traición. Renyu estuvo de acuerdo y detalló su plan. Harían una visita a la isla con el pretexto de una inspección minera, para así poder investigar a fondo. Se le ocurrió una idea brillante. Reveló que sí había una forma de saber si la rama de Varina había comerciado con Black Mamba, si encontraban en la isla los lingotes de oro grabados que esa organización solía usar en sus intercambios. Rápidamente señaló el problema. Varina es una isla enorme. El área de búsqueda es gigantesca y encontrar esos lingotes ocultos sería un desafío inmenso. Xiao Wen, con la mirada perdida en sus pensamientos, reconoció el problema. Incluso si usara sus propias feromonas para localizar el oro, la dificultad se multiplicaba a medida que el área de búsqueda se hacía más grande. Suo Sen, que había estado observando en silencio, hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia al problema, como si él ya tuviera una solución en mente o simplemente no le preocupara. Concluyó que, aún así, necesitarían sacarle información clave al capo. Pero antes de que pudiera elaborar más, Suo Sen lo tomó por sorpresa. Se acercó por detrás, lo abrazó fuertemente y lo arrinconó contra la mesa, dejándolo completamente impactado. Suo Sen, con una navaja en mano, abrazó a Xiao Wen por la espalda, notando un leve olor a alcohol. ¿Anduviste bebiendo, pequeño granuja? Xiao Wen se defendió, admitiendo que sí, pero que solo quería un abrazo, al mismo tiempo que intentaba zafarse. Pero Su Sen, imperturbable, le reprochó que no se esforzara en las estrategias que estaban planeando. Su Sen continuó diciéndole que su nivel de percepción era tan bajo que ni siquiera notaría un movimiento a sus espaldas, lo cual era muy peligroso, ya que después de tantos años todavía hay recompensas por su cabeza. La idea de que alguien más lo alcanzara antes que él lo enloquecía. Entonces, Su Sen comenzó a besar su cuello. Xiao Wen, algo mareado, le preguntó si era diferente a los demás, a lo que Su Sen respondió que, para él, era la existencia más peligrosa. Su Sen siguió besando su cuello, diciéndole que no podía decir esas cosas en voz alta, especialmente con sus glándulas de aroma tan. Su Sen profundizó el beso, liberando aún más feromonas. Xiao Wen, sintiéndose abrumado, intentó detenerlo, rogándole que parara un poco, pero fue demasiado tarde. La sobrecarga de feromonas fue tal que Xiao Wen terminó estrellándose contra la pared, causando un estruendo que alertó a Gao Renyu y a otro miembro de Burnett, quienes corrieron a ver qué pasaba. Al entrar, encontraron a Su Sen cargando a Xiao Wen en brazos, llevando a su habitación. Su Sen acostó suavemente a Xiao Wen en la cama. Xiao Wen, inconsciente, permanecía tendido mientras Su Sen lo observaba con preocupación. Su Sen acostó a Xiao Wen en la cama, pero el asesino, incluso inconsciente, se revolvía y murmuraba cosas sin sentido, como si aún luchara contra algo. Su Sen lo abrazó, notando que, a pesar de estar sumergido en el alcohol y las feromonas, su agarre seguía siendo fuerte. Xiao Wen seguía balbuceando sobre resistirse. Su Sen lo miró fijamente y se preguntó, en voz alta, aunque más para sí mismo: ¿de dónde viene toda esa fijación tuya, esa obsesión por tener una relación conmigo? Al no obtener respuesta, se dio cuenta de que Xiao Wen finalmente se había dormido.
Con una mirada pensativa, Su-sen se dijo que él también quería saber la respuesta a esa pregunta y que precisamente por eso había decidido buscar a Xiaowen. Él mencionó algo parecido antes, pensó, pero ¿dónde voy a encontrar esas respuestas? Su mente lo llevó 10 años atrás. En ese momento sentía que tenía todo bajo control, pero ahora no podía evitar preguntarse en qué momento empezó a perderlo. La escena cambia a un flashback. 10 años atrás, Xiaowen, con su alias de asesino Jing, estaba en un tejado, mientras abajo, un hombre que parecía idéntico al padre de Suo-sen se acercaba. Este hombre, Su-ge, le preguntó si tenía trabajo después de terminar ese encargo, ofreciéndole sus servicios. Jing se negó, explicando que ya había aceptado una visión para una organización internacional, eliminar al grupo Kalfa en secreto. Pero antes de irse, le lanzó una pregunta a Su-ge. ¿Ese trabajo de protección que mencionaste es para mantenerte vivo? Su-ge, con una sonrisa enigmática, desestimó la idea diciendo que solo era un trabajo de seguridad normal. Después, como si entendiera a Jing, Su-ge le aseguró que no lo ataría con dinero. Sabía que para Jing, miles de vidas no podían medirse con recompensas monetarias. Simplemente lo despidió, pidiéndole que lo buscara cuando terminara su misión y deseándole buena suerte. Gracias al esfuerzo global, el grupo Kalfa, esa enorme red criminal de la Dark Web, fue desmantelado, salvando miles de vidas. Pero había un detalle crucial: ninguno de los fundadores del grupo fue atrapado. Ese fue el momento en que Xiaowen se dio cuenta de que Su-ge le había mentido. La verdad era que esa simple solicitud de protección sí tenía que ver con las vidas de Suo y su hijo, Suo-sen. Las últimas palabras que el padre de Suo le había susurrado en ese almacén de la costa norte, mientras lo protegía, resonaban en su mente. Mi hijo, Suo-sen, por favor, protégelo. La urgencia de aquel día resonaba en la mente de Suo cuando los fundadores de Kalfa habían puesto precio a las cabezas de su padre, Suo, y la suya. Fue en un almacén, donde el pequeño Suo, aferrado a Jing, le preguntó con inocencia si lo había ido a proteger. Jing, siempre reservado, le aseguró que solo estaba por casualidad en el área. Mientras tanto, los hombres de Kalfa se preguntaban cómo era posible que el infame Jing hubiera cometido un error. Parecía que no entendían lo peligroso que se volvería ese niño alfa, pues Suo nunca les había hablado del secreto de su linaje familiar. Los alfas de su línea eran únicos. Una vez que revelaban su género secundario, su sangre podía influir y controlar a otros. Por eso, el grupo Kalfa los perseguía sin descanso. Pero lo que Jing no esperaba era que el fundador detrás de toda esa persecución fuera nada menos que Cliff Quentin, el antiguo médico de la familia Suo. Él, con una sonrisa fría, se burló. ¡Qué conmovedor! El perro que Suo-ge crió vino a proteger a su hijo. El pequeño Suo-sen, al escuchar el nombre de su doctor, se llenó de alegría, creyendo que venía a recogerlo como le había prometido su papá. Pero Jing, con un agarre firme, lo detuvo. Era obvio que ese hombre ya no era el médico de su familia. Mirando directamente a Cliff Quentin, el asesino dijo: «Así que vos sos uno de los fundadores de Kalfa». Cliff, con una sonrisa arrogante, le preguntó si quería saber quiénes eran los otros fundadores. «¿Dónde está lo divertido si te lo cuento todo?», dijo, antes de intentar reclutar a Jing. Suo-ge ya está muerto, así que no vas a recibir ni un centavo por proteger a su hijo. Pero si trabajas para mí, te voy a dar mucho más dinero y te voy a tratar mucho mejor. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el pequeño Suo-sen, quien, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó: «¿Papá está muerto?». Jing, sin dudarlo, rechazó la oferta. «No voy a trabajar para vos. El dinero no es algo que me falte». Cliff, con una mirada penetrante, comentó que siempre había escuchado que el asesino Jing ocultaba muchos secretos. «Sos joven, pero tenés el poder para eliminar a una tarántula. Y sos un alfa, pero con cicatrices en el cuerpo. ¿Tenés algún grupo que te respalde? ¿Por qué tu habilidad de beta para recuperarte es tan fuerte? Sos una atracción tan sigilosa que me dan ganas de averiguar la verdad de todas estas pistas». Pero agregó que lamentablemente le interesaba más la sangre de Suo-sen. «Si me lo entregás, te voy a perdonar la vida».
El pequeño Suo-sen rompió en llanto, pero Jing, arrodillándose para consolarlo, le dijo: «Límpiate las lágrimas y sígueme de cerca». El flashback continúa con Jing enmascarado y ensangrentado, enfrentando a un hombre al que advierte que solo así iba a seguir con vida. Mientras tanto, un pequeño Suo-sen, con los ojos llenos de lágrimas, logra identificarlo. Era Cliff Quentin. El asesino Jing no lo pensó dos veces y declaró que ese día Cliff Quentin iba a morir. El hombre, arrogante, se burló de su reputación internacional y le dijo que todavía estaba por verse quién iba a morir. Después, ordenó a sus hombres que lo eliminaran, pero que cuidaran de no dañar a Suo-sen, con la esperanza de dejarle una cicatriz al legendario Jing. En medio de esa brutal masacre, Suo-sen, cubierto de salpicaduras de sangre, observaba la ferocidad de Jing, que no dejaba sobrevivientes. Uno de los subordinados de Cliff Quentin le urgió a escapar porque el helicóptero de huida ya los estaba esperando. Pero Cliff Quentin, cegado por el deseo de matar a Jing, se negaba a irse. Pese a que el arma le temblaba en las manos, un instinto cruel lo llevó a cambiar de objetivo. Con una sonrisa retorcida, decidió que si no podía matar a Jing, iba a matar al niño en su lugar. Al darse cuenta de lo que pasaba, Jing, cubierto de sangre, se lanzó sin dudarlo para proteger a Suo-sen. El disparo resonó en el lugar y Jing cayó sobre el niño, recibiendo la bala que iba dirigida a él. Nadie podía creer que un asesino como Jing, conocido por su crueldad y eficiencia, se sacrificara por un simple mocoso. Cliff Quentin, sorprendido, se preparaba para seguir luchando, pero de repente, una serie de explosiones masivas sacudieron el lugar. Su subordinado le advirtió que los depósitos cercanos estaban detonando y que el suyo iba a ser el siguiente. Ante la inevitable destrucción, Cliff Quentin, frustrado y furioso, tuvo que aceptar que se habían ido. Mirando las llamas consumir el edificio, reconoció a regañadientes que el asesino Jing siempre tenía un plan B. Con una sonrisa amenazante le dijo que se iban a volver a ver si es que lograba sobrevivir. En medio del caos y el humo, Suo-sen se aferraba a Jing, implorando que no muriera. Un hombre, visiblemente afectado, llegó corriendo. Era un familiar que, al ver la escena, preguntó por el padre de Suo-sen. El niño, entre lágrimas, solo pudo responder que su papá había muerto, y le suplicó que salvara al asesino Jing. El hombre, desconcertado por lo que escuchaba, decidió que era demasiado peligroso quedarse, especialmente porque Christine estaba embarazada, y ordenó una retirada inmediata. El hombre, aunque le había prometido a Christine que los recogería, le dijo a Xiaowen y al chico que los iba a dejar en el hospital y que después de eso no se involucrarían más. Pero Xiaowen, con la cara cubierta de sangre y apenas consciente, lo interrumpió y le pidió que los llevara al sanatorio St. Clair, asegurándole que él mismo se encargaría de todo lo que viniera después. Poco después de esa conversación, Xiaowen perdió el conocimiento. Cuando se despertó, una semana había pasado y estaba en el imponente sanatorio St. Clair. Ahí se dio cuenta de que, aunque las heridas de bala en su cabeza y abdomen habían sido graves, por suerte ninguna fue fatal y había sobrevivido gracias al tratamiento de emergencia. Sabía que St. Clair era un lugar súper seguro, protegido por organizaciones internacionales, y que el director era alguien de su total confianza, lo que lo convertía en el mejor refugio por el momento. Mientras se recuperaba, Xiaowen tenía algo más en mente que simplemente acabar con Cliff Quentin cuando estuviera completamente bien. Su verdadera prioridad ahora era encontrarle un lugar seguro a ese mocoso, el mismo que lo llamaba hermano Jing. Al ver al chico, que seguía llorando, Xiaowen se dio cuenta de que él también estaba a punto de experimentar el trauma de la violencia y el dolor de perder a un ser querido, tal como le había pasado a él en el pasado. Con una expresión seria, Xiaowen le extendió la mano vendada al chico y le dijo que se acercara. El niño, aún con lágrimas en los ojos y con una expresión angustiada, se acercó lentamente. Esa noche, mientras el sanatorio estaba en silencio, el chico dormía inquieto en su cama. Su mente, sin embargo, estaba lejos de la calma, reviviendo en una pesadilla la sangrienta violencia que había presenciado. De repente, se despertó con un sobresalto, su respiración agitada y sus ojos llenos de un miedo incontrolable. Se encogió sobre sí mismo, cubriéndose la cabeza con su sudadera, como si quisiera desaparecer.
En medio de su terror, unos pasos lentos y suaves comenzaron a sonar fuera de su habitación. El chico, alerta, levantó la mirada con una mezcla de pánico y expectación. La puerta se deslizó silenciosamente y, con la luz tenue de la noche entrando por la abertura, la silueta de alguien se asomó, haciendo que el chico abriera los ojos con un terror aún más profundo. Pero apenas la silueta se hizo visible, un grito desgarrador resonó por el pasillo del sanatorio, mientras el chico, en pleno pánico, salía disparado de la habitación. A pesar de sus heridas, Xiaowen se despertó de golpe, buscando el origen del terror. Con un movimiento rápido, el niño se escondió debajo de las sábanas de su cama, temblando de miedo. Xiaowen intentó calmarlo, recordándole que estaban en un sanatorio y que no debía correr así. Pero el chico, con los ojos llenos de terror, apenas pudo susurrar que había alguien ahí, que esa persona había venido a matarlo. La mirada de Xiaowen se endureció al escuchar esas palabras y su instinto protector se activó de inmediato. Sin dudarlo, deslizó la mano por debajo de la cama y, pese a los vendajes que cubrían sus manos, sacó una pistola que ya tenía lista. Con cada movimiento lento y calculado, fue acercando el dedo al gatillo, preparado para cualquier cosa. Pero la tensión se disolvió cuando la silueta finalmente se reveló. Era Daniel, el director del sanatorio, quien, con una sonrisa despreocupada y las manos en alto, saludó a Xiaowen. «Querido Jing, soy yo», dijo, confesando que tenía miedo de que le disparara sin preguntar. Xiaowen, al reconocerlo, bajó el arma. Daniel explicó que solo había ido a ver al niño para chequear cómo estaba, pero que el chico había empezado a gritar y salir corriendo, preocupándolo por los demás pacientes VVIP de ese piso. Xiaowen entonces se dirigió al niño, que seguía asustado. Le aseguró que Daniel era de confianza, que él los había traído a ese lugar seguro y que nadie le haría daño. Daniel, intentando ser útil, se acercó al niño para llevarlo con él y dejar que Jin descansara. Pero el chico, con la mirada aún llena de miedo, no quería moverse. Al ver su expresión, Xiaowen fue tajante. Con esa mirada intensa y penetrante que lo caracterizaba, le dijo al director: «Él se queda, vos ya podés irte». Daniel, sorprendido, dudó un momento. «¿Yo? ¿Irme?». Pero Xiaowen lo interrumpió sin rodeos. «Deja de hacerte el tonto, andate». Daniel, sin más remedio, se dio la vuelta para irse, dejando al niño y a Xiaowen solos. Con esa decisión, Xiaowen dejó claro que, a pesar de sus propias heridas, su prioridad era proteger a ese pequeño. Después de ese tenso momento, Daniel se retiró, pero la habitual sonrisa despreocupada había desaparecido por completo de su rostro. Ahora, una expresión seria y reflexiva ocupaba su lugar, mientras procesaba la imagen de Xiaowen herido y armado, dispuesto a todo con tal de proteger al niño. Esa muestra de protección tan fiera y visceral le dejó una impresión profunda, haciéndolo reconsiderar todo lo que creía saber sobre su paciente. ¡Madre mía, qué final de capítulo, eh! Así como Xiaowen tenía el dedo en el gatillo listo para proteger, ustedes tengan ese dedo listísimo para darle con todo al botón de suscribir. De paso, comenten abajo qué manhwa quieren que destripemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima, cracks!